¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Pues vamos a echarnos una buena platicada hoy sobre reencarnación. Eh, de este lado vamos a tener el chat activo, van a poder verlo para que, pues bueno, si de repente a mí se me llega a escapar alguna pregunta o algo, hoy sí me traje mis lupas para poderlos leer. ¿Se acuerdan que el martes andaba yo batallando con esto de la, de la lectura? Porque aquí estaba súper opaco. Pues ya ando por acá. Ahora falta que ustedes lleguen, mis queridísimos amigos, porque no me aparece que estén aquí. Y eso me hace sentir muy triste. Ah, ya puso Osvaldo Mariscal ahí un mensajito. Vamos a ver aquí qué nos aparece. ¿Sí? Pues buenas noches, Osvaldo Mariscal, Gustavo Maldonado. Espero que le estén pasando genial. Ah, ya tenemos 5 personas conectadas. Pues qué buena onda que ya andamos por aquí. Muy buenas noches. Pues hoy nos vamos a echar una platicada sobre la reencarnación. Carla, besotes. Felicidades por tu programa hace rato. Te fue muy bien, muy bien. Este. Eh, a ver, nada más denme un segundito. Ok. Pues bueno, vamos a hablar del tema de la reencarnación. Buenas noches, Basilio. Buenas noches, Trinidad. ¿Cómo estamos? Este, Dentro de la cultura yorubá, ¿existe la reencarnación? Sí. La cultura y la tradición yorubá sí eh, la, tiene la reencarnación como algo muy vivo, y es que además se considera que, que cuando los niños nacen se debe de hacer una fiesta, se debe de hacer una gran fiesta porque un ancestro ha regresado a la tierra a guiarnos, a darnos algo, a traernos algo. Entonces, por ejemplo, cuando los niños nacen, se hace un canto que dice: Owalak beaso beriomo, Owalak beaso beriomo, Omo que querer dia biso yeo, Omo que querer dia biso yeo, Owalak beaso beriomo. Me, lo voy a redondear lo más que se pueda. Eh, Hemos sido bendecidos o estamos cubiertos por una tela, asó. Ajá, es una tela hecha a mano, con la cual ahora cargaremos a nuestros hijos, a estos niños pequeños. Se refiere a que esta tela nosotros la aprendemos a hacer como una técnica ancestral, una técnica que viene de nuestros antepasados y que nosotros debemos de conservar para mantener a nuestros hijos, a nuestros niños en un espacio, en algo que está lo suficientemente fuerte como para que no caiga, que no se lastime. Cuando nosotros vemos el nacimiento de una persona, hacemos una ceremonia llamada Ikoso Daye. A ver, se las voy a poner aquí como texto en el video para que recuerden la palabra. Esa, para que más o menos vean, porque si no, pues esto va a ser complicado que de repente lo recuerden que pueden también visitar mi página www.carlosfloresg.com para, para ir recordando estos conceptos y estas cosas que cotidianamente estoy subiendo. Bueno, Ikoso Daye, ya la ven ahí en grandota, es el nombre que se le da a esta adivinación. El niño es presentado ante el tablero de Ifá. ¿Y qué es el tablero de Ifá? El tablero de Ifá es el método de interpretación de los consejos y mensajes del cielo
dentro de nuestra cultura es el sistema más importante. Y este momento además es indispensable en la vida de cualquier practicante yorubá, porque nosotros vemos en esta adivinación, después de un proceso largo de varios días, eh, vemos qué es lo que este niño decidió antes de bajar a la tierra. Y entonces la otra vez se preguntaban, bueno, es que dicen que somos almas viejas y que venimos de muchos años. Sí, dentro de la cultura yoruba se considera que una persona muere y nace, muere y nace, muere y nace, y entonces en el cielo decidimos nuestro destino. La predestinación es un elemento indispensable del folclore y de la tradición yoruba. ¿Esto qué significa? Que nosotros hemos decidido pasar todo lo que pasamos, que nosotros estamos cumpliendo en la medida de lo posible aquella voluntad propia que hicimos en el cielo y que ante la divinidad Orunmila, el testigo de la creación, nosotros hicimos saber. A ver, Orunmila, en la tierra yo quiero, no sé, casarme, tener 3 hijos, tener un trabajo estable, nacer en una familia así, vivir de determinadas formas. Y todo esto yo lo quiero hacer para llegar a determinado conocimiento. Entonces, Orunmila nos hace acompañar de un espíritu sabio llamado Odu, y este espíritu es como una parte de nuestra conciencia, como una parte divina de nuestra conciencia, vamos a ponerlo en esos términos. Durante el paso por la vida material, nosotros vamos tomando decisiones acertadas o poco acertadas. Estas decisiones tienen como finalidad la prueba de acierto y error. Y entonces empezamos a tomar buenas o malas decisiones. ¿Sí? A ver, acá preguntan, no sé por qué no me aparece en los comentarios aquí del video. Yo me he soñado con ropa de la época colonial, también me he soñado que hablo inglés y vivo en Estados Unidos. No sé si tenga que ver con la reencarnación. No lo sé, no lo sé, no lo sé, no lo sé. Buenas noches, Sandy Siempre Juntos. Buenas noches, Trinidad Hernández. Ahorita tal vez estos comentarios que voy a tener con ustedes tal vez les sirva para irse familiarizando con el tema. Buenas noches, Keila, Ifa, Adegoque, bienvenido, Ami Rivas y Diana Kimase. Buenas noches a todos por estar aquí. Entonces, en este proceso de reencarnaciones, tal vez nosotros decidimos en el cielo, se me ocurre algo tan sencillo, tener 3 hijos y solo tenemos uno. No cumplimos entonces lo que decidimos en el cielo, y cuando morimos ya regresamos al mundo espiritual, al mundo de los ancestros, y regresamos más adelante, mucho más adelante. O sea, no es que me muera y al día siguiente yo ya estoy renaciendo, no, pasa tiempo. Regresamos a la tierra a terminar lo que predestinamos en la vida anterior. Cada vez que nosotros cumplimos con estos ciclos de reencarnación, nosotros vamos subiendo de nivel. Se dice que hay 9 tipos de reencarnaciones, o sea que cada uno es más elevado que el anterior. Sin embargo, para subir de escalón, nosotros debemos de cumplir con este plan que ocasionalmente dejamos incompleto. En el mismo ejemplo de una persona que decide, reitero, tener 3 hijos, a la siguiente que reencarna está en el mismo nivel que la vida anterior, no ha subido hasta que cumpla con todos los objetivos que se planteó en el cielo. Nosotros entonces, como practicantes yoruba, hacemos esta adivinación Ikoso Daiye para conocer el destino del niño, y desde nosotros como padres los primeros años hacer lo posible por ayudar a que este niño, esta niña, tenga las bases para formarse criterios. Aquí hay un tema. Nosotros creemos regularmente que la predestinación es algo inflexible.
¿sí? Y que, o sea, como ya lo tenemos predestinado, entonces vamos a pasar por ahí. Dentro de la cultura yoruba, no. La predestinación está relacionada de manera muy directa a la forma en la que nosotros decidimos. O sea, si nosotros tenemos que cumplir todos estos objetivos y no los cumplimos, bueno, esa es nuestra responsabilidad porque nosotros tomamos decisiones. Y en esas decisiones, pues a veces no cumplimos y ya. En el cielo decidimos tener 3 hijos, pero aquí en la tierra de repente decimos, no, yo con uno tengo la paciencia solo para uno. Y ahí muere. Uh-huh. Ahora pregunta Gustavo Maldonado, ¿hay formas de ver nuestras vidas pasadas? Dentro de la cultura yorubá, no. Porque creemos firmemente que el voltear a ver voltear a ver el pasado en estos sentidos, pues no alimentan nada. El punto es que hoy, ¿qué estás haciendo tú con tu vida? ¿Y qué es lo que vas a hacer de hoy en adelante? ¿Sí? También tu vida pasada es lo que fuiste tú el día de ayer. Hay que contextualizar también algo muy importante. Dentro de la cultura yoruba, nosotros somos filósofos de nuestra propia vida. ¿Qué significa esto? Que cotidianamente analizamos las cosas que hicimos bien y que no hicimos bien, las situaciones en las que tuvimos un comportamiento reaccionario o que fue una respuesta objetiva. Cuando nosotros hacemos este ejercicio como de manera muy cotidiana, empezamos a generar un nivel de pensamiento en el cual buscamos no persistir en el error para que estos errores que cometemos cotidianamente no se conviertan en un objeto de desalineación. Yo insisto en que quiero hacer las cosas de una forma, de una forma, de una forma. No funciona. Tal vez no es ese mi camino. Mejor lo suspendo un rato, lo replanteo, veo cómo lo organizo y lo tomo más adelante con nuevos bríos, con nuevas técnicas, con nuevas ideas, con nuevo pensamiento. Para entonces yo buscar cumplir con mi línea de destino. Esta situación de la reencarnación y el destino son elementos que están total y completamente ligados porque la calidad de la reencarnación depende totalmente de lo que en esta vida hacemos. O sea, si yo cumplo con todas las cosas que quiero hacer, que decidí en el cielo hacer, pues a la siguiente vida brinco. Pero aquí hay dos cosas. Nuestro espíritu, nuestra parte más espiritual, la que está en el cielo, la que decide el destino, eso es totalmente individual, se llama Ori. Y Ori decide ser católico, decide ser bajito, decide ser alto, decide ser mormón. Ori decidió todo. Y cuando bajamos a la tierra, cuando nacemos, nos vamos tomando primero lo que nos dan los padres, bueno o malo, hacen lo posible por dárnoslo, y lo aprovechamos o no lo aprovechamos. Y cuando somos grandes y empezamos a tomar decisiones, eh, en este paso, a veces nos vamos desconectando de nuestro yo espiritual. Y entonces Ori, nuestro espíritu personal, se desconecta de Ori Inu, lo que nosotros somos de manera visible. Ori de Carlos tiene una personalidad que tal vez no sea la misma que Carlos en sí. ¿Por qué? Porque Ori es un elemento espiritual puro, mientras que Carlos Flores es el producto de lo que el mundo ha hecho de él. Ay, cuánto daño le han hecho. Pregunta, no, dice Saúl Sánchez García, saludos desde Hidalgo. Mi hermano, un saludote desde la Ciudad de México. Cuídese, no salga, quédese en su casa, por favor. Si yo lo veo que anda de borracho, yo me enojo. Nada de andar en fiestecitas, ni en restaurancitos, ni nada. Cuídese mucho y cuide a su familia. Bueno, continuando. Entonces,
¿Qué de diferente o qué de similar tiene el concepto de reencarnación de la tradición yorubá con el de otras culturas? Bueno, por ejemplo, el catolicismo sí cree en la reencarnación. Cree que viene un juicio final en el que todos los muertos se levantarán de sus tumbas y regresarán a la vida para enfrentarse al juicio final. Y eso está bien, eso dentro de su tradición y su cultura es perfecto. Sin embargo, no coincide con al menos lo que nosotros planteamos. Y tampoco es que esté a competencia, simplemente el concepto yoruba de reencarnación, nosotros cada vez que subimos de nivel de reencarnación, nuestra conexión espiritual con el autor del todo, con la causa creadora, se va haciendo más íntima, vamos acercándonos más al creador. Entonces, en ese proceso, nosotros consideramos y creemos fielmente que un buen comportamiento, un comportamiento ético, el concepto de comunidad, que del cual hablaremos en otra ocasión, porque en estos momentos el concepto yorubá de comunidad creo que es muy importante, pero ya lo platicaremos más adelante. Este concepto forma ideas y pensamientos y acciones certeras, funcionales, humanas, que ayudan a que el mundo se mueva y que la parte que nos corresponde del mundo con la que convivimos trate de estar en la mayor armonía. La tradición y el agua, la cultura yorubá, no cree en el individualismo, o sea, que el bienestar de una persona sea el único fin. Creemos que el bienestar de uno es el bienestar de todos. Y una vez que tú piensas en el bienestar comunitario, obtienes beneficios comunitarios. Ajá. Cuando tú piensas en el bienestar del otro y tomas decisiones a partir de que el otro no vaya a salir lastimado, a la larga estás cuidándote a ti también. A ver, cada vez que hay también acotar. Una mala decisión de un individuo desalinea a otro. Por eso entonces consideramos que la comunidad debe de estar muy centrada en el beneficio del otro, en el bienestar del otro, en el que el otro deba de estar bien, porque nuestra cultura es de abnegación. ¿Ustedes me podrían escribir, por favor, qué significa la palabra abnegación para ustedes en su vocabulario común, en lo cotidiano, en lo que les fue enseñado o en lo que han leído? Eso creo que nos ayudaría muchísimo a que lográramos empezar a entender esos conceptos, porque esta tradición es total y completamente de abnegación. Pero a veces me dan unas respuestas las personas cuando les hago este comentario, que es así como de, caray, pero ¿por qué yo debo de ser abnegado? No, es que yo no, que la fregada. Entonces, me gustaría muchísimo, muchísimo escuchar, bueno, mejor dicho, leer sus comentarios al respecto. A ver, los leo. Dense. Bienvenida, bienvenido Saúl Sánchez, Brenda Pérez, Jimena, Carlos Rodríguez, Juan Vargas, Leonardo Meneses de Sousa, Eli López, bienvenidos. Eli, tú que andas buscando historias, me acabo de chutar unas buenísimas y llegas tarde, mija. ¿Sí? A ver, entonces, los leo. ¿Qué significa para ustedes la palabra abnegación? Vamos a empezar a diferenciar desde ahí. Yo no estoy viendo comentarios, ¿eh? Eso se siente feo, uno acá echándole galleta y ustedes que no me apoyan. ¿Sí? A ver. Ok. Ya llegó uno. Puede ser como el desapego. Sí, es un desapego, pero muy enfocado a algo a un tema muy particular que te envuelve el corazón. Ajá. Renunciar a algo o a alguien por el bien de todos también puede ser. Renuncia voluntaria a los propios deseos, afectos o intereses en beneficio de otras personas, según el diccionario. También, sí, de hecho está muy bien planteado ahí.
Renunciar al interés voluntario o beneficio propio por otra u otros. Exacto. Buenas noches, Eli. A ver, imagínense con este calorón y en esta época de crisis económica, va una madre con su hijo en la calle y la señora tiene en su mochila una manzana y una botella con agua. Y va ella acompañada de la mano con su hijo en la calle. De repente a ella le truena la tripa, tiene hambre. Y el niño en ese momento también dice, mamá, tengo hambre. De repente la mujer voltea a ver a su hijo y dice, es que si no comes te mueres. Y además no quiero que pases hambre. Agarra la manzana y se la da. ¿Sí? Luego ella también se está muriendo de sed. Y el niño le dice, mamá, tengo sed. Y la señora dice, bueno, pues es que si no tomas agua te mueres y además no quiero que pases esto. Agarra el agua y se la da. ¿Sí? Eso es el sentimiento de abnegación. Hoy te toca a ti. Ya mañana me tocará a mí. Yo en este momento lo puedo aguantar más. Uh-huh. En ese sentido, la abnegación es parte de nuestra visión del mundo. A veces estamos en una posición en la que podemos dar y damos, pero también somos medidos de cómo lo hacemos, para que esto no se convierta en una situación de asistencialismo inútil. Hay veces que reconocemos que una persona necesita apoyo, necesita algo de comer, tiene sed, se le da de comer y se le da de beber. Y hay veces que simplemente, y es porque no puede, y hay veces que simplemente no quieren conseguirlo y paran totalmente el esfuerzo, llegan con otra persona y le dicen que tengo hambre y tengo sed, pero ¿por qué no has comido? Bueno, pues es que no he querido trabajar, ¿no? Pues uno en el momento apoya, pero hay un límite. Creemos entonces que en este tema de la abnegación, que es indispensable valorar que a veces yo puedo, y si lo puedo y tú lo necesitas, ahí está. Debemos ser muy cuidadosos en qué momento y empezar a diferenciar. No siempre podemos ser tan desprendidos. Si es una cierta renuncia a partir de ver que en este momento yo puedo aguantar determinadas limitaciones o me puedo desprender del objeto que es tu necesidad, y también distinguir en el momento en el que esto está haciéndole daño. Le está haciendo daño al hijo, le está haciendo daño a la pareja, le está haciendo daño a los padres, a los hermanos, a los amigos. Y cuando nosotros empezamos a analizar como con mucho detalle esta situación, tomamos decisiones que son benéficas para el otro, aunque a veces no se comprendan tan a la primera. Luego entonces estamos evitando desanimar a una persona. Tal vez a veces la renuncia de decirle no, ahora no, es un acto benéfico porque lo ayuda a salir de su zona de confort en la que piensa que puedes tirar la mano todo el tiempo. ¿Sí? Y luego entonces estamos beneficiando su destino porque le ayudamos a que se enoje, a que haga berrinche y pues ahora me lo voy a dar yo solito y ya no te lo vuelvo a pedir, y de repente convertimos una persona que está en zona de confort, la convertimos en una persona total y completamente productiva. Ajá. Si entonces esa persona decidió en el cielo pasar una etapa de hambre, llega a la tierra, tiene las comodidades, pero algo sucede que lo empieza a ocasionar este problema. Una persona aparece, le da de comer, le apoya, y de repente esta persona dice, o sea, si lo pido, me lo dan. Va avanzando y de repente ya no es necesidad, simplemente es no querer hacer. Cuando llega alguien y le dice, ¿qué crees que antes sí podía, pero hoy no puedo o simplemente no quiero? En ese momento
puede ser que ese momento también haya sido parte del destino de este individuo con hambre y le lleva a que se enoje, se frustre, te miente la madre, no te hable, se ofenda y después agarre la onda y se calme. Se pone a trabajar y empieza a producir y de repente, de la nada, empieza a destacar y empieza a funcionar y a convertirse en alguien muy funcional y productivo. Esos pequeños saltos a veces también corresponden al destino. Poner este pequeño alto. Y cuando nosotros permitimos que un individuo cumpla con estos objetivos y empieza a destacar y empieza a crecer, estamos ayudando a otros a que cumplan con su destino, terminen esta vida lo más completos posible y a la siguiente, pues bueno, ya puedan subir a otro nivel. Pero ahora también la semana pasada, no, mentira, el martes me preguntaban si, por ejemplo, reencarnamos en una planta, en un animal. No. Vamos a pensar que Ori, que es el nombre de nuestro espíritu, eh, este Ori, este espíritu, está hecho unos para humanos, otros para plantas, otros para animales. Entonces el destino del animal es crecer y tener animalitos, tener hijos, tener crías, y una de esas crías tal vez funcionar para hacer, no sé, se me ocurre un perro, ¿no? Unos van a ser unos perros caseros, otros van a ser perros de cuidado, vaya, pueden ser 20,000 cosas, pero todos tienen un espíritu hecho para animales. Ajá. En el caso de los humanos es exactamente lo mismo. Estamos hechos para determinadas, nuestro espíritu está hecho para ser de un cuerpo humano. Me pregunta aquí Saúl Sánchez García, ¿tenemos un destino o hacemos un destino? Ok, esa pregunta cotidianamente me la hacen y es muy fácil de contestar. Tenemos un destino y decidimos si lo queremos seguir o no. Entonces, tenemos un destino y hacemos con él lo que mejor nos plazca. Esto ayuda a entender que la tradición yoruba, el Isese Agba, no hablo de regla de ocha, no hablo de candomblé, no hablo de umbanda, no hablo de santería. Hablo de Isese Agba únicamente. Ellos tendrán la oportunidad en sus espacios de hablar del tema. O si hay algún practicante aquí lo suficientemente versado para hacer el comentario, adelante, puede hacerlo. De hecho, amo leer sus mensajes, chicos. Muchas gracias, porque eso significa que les gusta. Y César Lagba desarrolla el albedrío. Tú puedes tener predestinado, como dije al principio, tener 3 hijos y decides optar por uno. El destino dentro de nuestra cultura no es inflexible. El destino dentro de nuestra cultura es algo que nosotros, es una ruta, vamos a ver que es un camino. Ajá. En este camino nosotros bajamos a la tierra con zapatos para andar sobre terracería, pero creemos que es más cómodo irnos sobre concreto. Pero esos zapatos que traemos no son para concreto. Entonces, ya desde que cambiamos el camino, que es nuestra decisión, el sendero para el que estamos diseñados, ahí está. Ajá. Pero nuestra decisión nos hace irnos por otro camino. Significa que el destino, nuestro destino, sigue en su punto, nosotros tenemos que buscar la manera de regresar. Si es que lo queremos, y si no queremos, adelante, tampoco es nada esa fuerza. ¿Sí? Pero si estos zapatos con los que bajamos a la tierra, que están hechos para terracería, y los empezamos a utilizar en concreto, en asfalto, pues no van a durar mucho. Y evidentemente, como nosotros no estamos hechos para ese camino, pues vamos a empezar a batallar bastante. Muchas de las problemáticas que de repente se nos empiezan a complicar y se hacen difíciles de tratar es por obstinados, porque queremos a fuerza seguir por ese camino, pero no estamos diseñados para ese camino. Tenemos que regresar a donde estábamos y empezar a encontrar ahí nuestros puntos de
de beneficio, nuestros puntos de creatividad, nuestros puntos de fortaleza. Ahora, pregunta Valentín Cuadros. Buenas noches, Valentín. Hola, ¿es lo mismo destino a futuro? El destino dentro de la tradición ICESE. No hablo por otras. Dentro de ICESE Lagba, el destino es una decisión que nosotros tomamos en el cielo antes de nacer, que es cumplir determinados objetivos. Y en la tierra, cuando nacemos, con todas las circunstancias para realizarlo, nosotros lo tomamos o no. Futuro es lo que estamos viviendo cada vez que acabamos una palabra, cada vez que respiramos y exhalamos. Estamos viviendo el futuro y convirtiéndolo en presente. Si lo que quieres saber es con más precisión si el futuro y el destino están ligados, sí, depende de tus decisiones. Y César Lagba apuesta muchísimo porque el individuo tome buenas decisiones, tome decisiones claras, asertivas, objetivas, para poder llevar una vida plena. Hay una poesía de Ifá que dice: yo soy como el creador me hizo, hago el bien, no soy albergue de malos pensamientos, no sea que muera infeliz, porque lo que haga en mi juventud repercutirá en mi vejez. Finalmente, la poesía dice que nosotros somos hechos como personas buenas, pero el bombardeo del mundo, la forma en la que lo percibimos y en la que lo asimilamos, bueno, nos hace mejores o peores personas, tal vez de repente medio frustrados, medio envidiosos, medio enojones, medio muy alegres, medio subjetivos, medio lo que sea, porque no somos en su totalidad eso. Uh-huh. Somos un conjunto de emociones y bombardeos del mundo. Y estas sensaciones con las que estamos, esta vivencia, porque significa que lo traemos de manera recurrente aquí, diario, siento el calor y ya me estoy quemando, siento un poquito de hostilidad de un individuo y ya siento que me está rechazando. Vaya, son vivencias finalmente, estamos trayendo a la vida en este momento las cosas que ya pasamos en tiempos anteriores. Sobre esas circunstancias nosotros tomamos decisiones que nos llevan a cumplir o no nuestro destino. Y esas decisiones son las que hacen de nuestro futuro algo mejor o peor. Tomar buenas decisiones nos ayuda muchísimo a tener un mejor futuro. Y es que para nosotros indagar sobre nuestro destino, lo primero que debemos hacer es pensar: esto está diseñado para mí, esta situación que estoy viviendo está diseñada para mí, esta relación de pareja está diseñada para mí, este trabajo está diseñado para mí, esta escuela, este estudio de licenciatura o de lo que sea, está diseñado para mí, esta clase de personas con las que me estoy rodeando están diseñadas para mí, o yo estoy diseñado para ellos. Vaya, antes de decir es que es lo que quiero, hay que pensar si nosotros estamos hechos para, o eso está hecho para mí. Eso es lo que determina el futuro. Y cuando nosotros empezamos a tomar un conjunto de buenas decisiones, empezamos a ver el beneficio de que el mundo no deja de tener problemas, no se hace sencillo. Pero todos los problemas los podemos manejar y solucionar porque estamos hechos para eso, para solucionarlos rápido, para no estarlos batallando, para no estarlos padeciendo y para que nos marquen de una manera en la que nos conviertan en mejores personas. Espero, Valentín Cuadros, haber respondido a tu pregunta. ¿Alguien no se quiere hacer algún comentario o algo así? Vamos bien con el tema de la reencarnación, en qué consiste y cómo está vinculada con el concepto del destino. A ver, los leo, ¿eh? Eso sí, hoy están más participativos que el martes, qué bueno. Entonces, eso me gusta porque yo finalmente estoy haciendo esto para ustedes porque
creo que en momentos como estos tenemos que dar lo mejor de nosotros. En mi página de Facebook, en Carlos Flores Guillén Ifá, estoy tratando, junto con muchas otras personas, muchos amigos, compañeros del camino, personas que nos conocemos hace años y otras con las que apenas me estoy tratando, estamos tratando de hacer todo lo posible porque no la pasen ustedes tan mal los que están en su casa. Los que se tienen que quedar, bueno, que se entretengan, que tengan algo en que pensar, o algo en que reflexionar, o que aprendan a hacer algo, o simplemente hasta nos ridiculizamos para que ustedes sean felices y dejen de pensar un poquito en esos problemas. Eso también es ayudar a que el mundo cumpla con su destino. Uh-huh. En el momento, eh, en el momento en el que somos partícipes del bienestar en nuestras herramientas, en nuestros modos, a nuestra forma, con lo que podemos, eh, estamos aportándole un tanto al mundo. Y esa pequeña aportación, por muy pequeña que la veamos, como todos tenemos un propósito al bajar a la tierra, todos y cada uno tenemos un propósito. Nadie nació solo para hacerse baboso aquí en la tierra. Nadie. Todos tenemos un propósito, por muy pequeño que sea. No sabemos si el pan que le dimos hoy a una persona en la calle se convierta en el cambio radical de la vida de un individuo que tal vez pensaba que su vida no valía nada. Esa sonrisa en el elevador tal vez evitó que una persona dejara sin padre o madre a su familia. Nuestra vida es tan trascendental que cosas muy pequeñas convierten al mundo en un movimiento que de repente no lo puedes parar. Ajá. Ahora, a ver, pregunta, dice Valentín Cuadros, muchas gracias, muchos de nada. Pregunta Saúl Sánchez García, si no cumplo con lo que tenían marcado en el cielo, ¿vuelvo a reencarnar? Cumplas o no cumplas, vuelves a reencarnar, pero cambia la forma en la que reencarnamos. Si no cumplimos con todo lo que teníamos determinado en el cielo, pues entonces regresamos a terminarlo. Así de sencillo. Ajá. Si cumplimos con todo lo que determinamos en el cielo, y reitero, nadie nos lo impone, nosotros solitos, ¿vale? Si nosotros cumplimos con todo lo que determinamos en el cielo, entonces, pues estaremos subiendo de nivel a otro nivel de reencarnación. De eso se trata. Uh-huh. Trinidad, sí, bien, qué bueno, Trinidad. Estoy tratando de ser lo más claro posible. Regularmente tiendo a ser muy técnico, así que ustedes me están ayudando también a hacer un lenguaje más suelto, porque sí, a veces tiendo a ser muy técnico y muy rebuscado. Ana Luz Carvajal, ¿la adivinación ayuda a alguien a regresar o componerse destino? Mira, ese es un tema muy importante. No siempre podemos reparar todo lo que no hemos hecho. Hay veces que la vida se compone de pequeños trenes que pasan una sola vez en la vida y pues ya no regresan. Entonces por eso debemos andar como muy pilas. Sin embargo, la adivinación sí ayuda a ver cuáles son los errores recurrentes que nos están haciendo perder varios trenes. Entonces, tal vez, no reparamos el pasado, pero mejoramos el futuro. Esto siempre, la adivinación dentro de la práctica de Isés el Alfa, siempre se enfoca a que el individuo se autorreconozca y empiece a mejorar hábitos. No solamente es una parte ritual, el ritual nosotros lo consideramos como parte de la vida cotidiana. Desde que despertamos, cuando comemos, cuando salimos, para nosotros esa es la parte ritual. Pero el tema más enfocado a los componentes de vida diarios están hechos a base, con base de una autorreflexión, un autoanálisis. La adivinación ayuda, ¿sí? Y es ahí cuando nosotros tomamos buenas decisiones que espiritualmente estamos haciendo las cosas mejor. Keila, ¿podemos ser amigos de las mismas almas en varias vidas? De hecho, sí. Y de hecho, tu familia has coincidido con ellos en varias épocas de la historia del mundo. Con tus padres, con tus hermanos, con tus amigos. Si hay coincidencias, no nos vemos cada vida.
porque tenemos como desfases, pero sí es seguro de que nos hayamos visto. A eso se le llama a los clanes. Nosotros consideramos que estamos divididos por clanes en el cielo, Egbeorun, y en la tierra, Egbeaye, nos encontramos. A veces nos encontramos con algunos, o nos encontramos con otros, o a veces solo nos cruzamos un momento y nos volvemos a ver. Esos clanes están ahí como para enderezarnos. Uh-huh. Ahora, Eli López, ¿cómo podemos saber cuál es nuestro destino al nacer? Ok. En el caso de los niños está la ceremonia de Ikoso Daiye, y en el caso de los adultos está una ceremonia llamada Isefá. Les voy a recomendar que si quieren saber un poquito, por ejemplo, cómo funciona Isefá, podemos acceder a mi website www.carlosfloresg.com, y ahí están algunos artículos, entre ellos está Isefá, que ayuda a entender que cuando nosotros ya estamos como muy perdidos, nuestro Ori busca Ifá, pero ahí hay un tema. Cuando yo digo que una persona, el espíritu de una persona busca Ifá, no significa que esté buscando a Isis el Agba. Para nosotros, Ifá, nuestro sistema filosófico sagrado, no está solamente en nuestras prácticas. Ifá es el conjunto de experiencias del mundo, es la memoria histórica de la creación. Entonces, por ejemplo, usted, amigo que me ve, amigo internauta, en algún momento estuvo en una situación de crisis emocional y fue y habló con su mejor amigo y le dijo, oye, es que estoy que me recarga la chinita, y quiero saber tú qué opinas de esta situación que me está pasando. Y hay un comentario, tal vez este cuate que siempre anda valiendo chetos, que se la pasa en la borrachera, que no hace nada de su vida, de repente tiene las palabras precisas para que uno diga, ah, no manches, pues sí, cierto. No, ya sé por dónde solucionarlo. En ese momento, ahí recurrimos a Ifá, e Ifá nos dio el mensaje. Ajá. Porque no hablaron dos individuos físicos, habló un espíritu con otro. Y nos hizo entender. Cuando nosotros buscamos el consejo de Ifá para enderezar nuestro destino, lo encontramos en los amigos, lo encontramos en las filosofías sagradas, lo encontramos de repente en un artículo de internet, lo encontramos en algún momento de la vida que nos impacta, nos cambia y nos hace darnos cuenta de que hayan cosas que no habíamos visto. Es ahí donde está Ifá, y ya en casos donde uno ya tenga como más el tema de convicción, de ser perteneciente de una cultura, una filosofía, etcétera, bueno, ya nos acercamos a Orunmila, a la tradición de Isis el Agba, nos acercamos a las divinidades, y bueno, empezamos con esos temas de empezar a buscar poco a poco las consagraciones, ¿vale? Así que Eli López, pues, de inicio, analiza que las cosas cotidianas que te han pasado, de repente hay mensajes muy importantes y que te pueden ayudar a entender dónde están las cosas que no están haciendo bien. Si en algún momento estás muy desenfocada, pues bueno, puedes buscar la adivinación y tal vez ahí te ayuden a entender ese punto que no estás voltando a ver. No solamente aquí, la puedes buscar en cualquier lado, o puedes buscar, incluso, por ejemplo, cuando los católicos abren la Biblia buscando un mensaje de Dios, ahí están recorriendo la adivinación. Ahí, por ejemplo, es un dato. Eso ayuda. Y el punto de cuál es nuestro destino al nacer implica también mucho qué es lo que hemos hecho hasta hoy. Aguas, chicos. Ahora, Saúl Sánchez García, la reencarnación va a unir el karma. El karma es un concepto no yorubá. Yo siempre voy a ser muy insistente en que yo no soy ecléctico, o sea, para mí lo que el hinduismo, el budismo, el cristianismo, el islam, los hebreos tienen como conceptos, son muy de su cultura, yo los debo de respetar porque no ha sido fácil que tengan tantos años en ese rollo y que lo hayan mantenido para bien, para mal, a sus modos. No los puedo mezclar. La reencarnación va de la mano de la capacidad de decisión objetiva y asertiva que tenemos.
Si en determinado momento tomas malas decisiones, estás dañándote tú y estás dañando a otros. Para la cultura Yoruba, nosotros creemos que hay cosas que están bien, cosas que no están bien y cosas que están mal. Ok, está bien, algo que te beneficia a ti, me beneficia a mí, nos beneficia a todos. Algo que no está bien, te beneficia a ti, me beneficia a mí y beneficia a algunos cuantos. Está mal, algo que me beneficia a mí y no necesariamente te va a beneficiar a ti. Cuando nosotros empezamos a ver estos puntos, claro, estamos dañando a otros. Y al dañar a estos otros, estamos sentenciando el futuro de muchas personas que ni siquiera conocemos. Ajá. Esto evidentemente son decisiones que voy tomando y que tal vez no son muy buenas y que poco a poco me van sacando de mi línea de destino hasta que pues las cosas ya no se pueden reparar, ya hice mucho daño. Pero no significa que ahora, como ya hice mucho daño espiritualmente, voy a tener una carga y regreso y la pago en la siguiente vida. No, todo lo que comes, aquí mismo lo desechas. Ahí que quede como dato. Bienvenido Octavio León. Eli López. ¿Tiene algún significado que te sueñes en diferentes vidas y en cada una eres personalidad diferentes? Mira, dentro de la tradición yoruba, como le comentaba Reina Hernández hace un momento, nosotros no tenemos mucho esta situación de voltear a ver vidas pasadas. Creemos que lo que aprendimos y lo que hicimos en el pasado estuvo chido, habían circunstancias, tomamos decisiones, llegamos a ese punto y pues ni bueno. Para bien o para mal, aquí estamos ahora de nuevo y es aquí donde tenemos que hacer cosas. Nuestra cultura es mucho más práctica en esa parte. ¿Para qué te angustias de lo que pasó en una época en la que ya no estás? Si lo que tienes que ver ahora mismo es en esta, porque hoy eres el resultado de tu vida, de la vida de tus padres, de tus abuelos, de tus bisabuelos, de las personas que te criaron, de las personas que te dieron su genética, eres el resultado de todo eso y de un ambiente producto de vicios y virtudes del pasado, pero que hoy están en esta presentación y así te lo vas a comer, hija. Entonces, nosotros no vemos un significado en eso. Vemos más un significado en qué es lo que haces cotidianamente, qué eres diariamente. Entonces, por ahí, mija. Ajá. José Luis Ramírez Santeliz, bienvenido, maestro. Qué bueno que anda por acá. Trinidad, la sensación de perdido. Yo detengo mi mente y observo y siento más el presente. De algún modo entro en otro estado y puedo sentir que inicia a fluir de nuevo. A ese, nosotros le llamamos paciencia. A ver ustedes, amigos, escríbanme en los comentarios, para ustedes, ¿qué significa paciencia? ¿Cómo viven la paciencia? A ver, porque eso es además, hay que considerar que la tradición de Isés el Agba no tiene los mismos componentes que el occidente, ¿no? O sea, su visión del mundo es en cierta forma un tanto diferente. Y estas palabras que sirven como para explicar en términos occidentales todo un conjunto de filosofías y simbolismos del pueblo yorubá, llegan de repente a confundirse. A ver, amigos, ¿qué significa para ustedes la paciencia? Los leo atentamente. Dense, dense. Sobre el comentario de Ifá que te hablaba. Ah, que te habla, claro. Ifá te habla en todo momento. A veces estás en un momento de estrés donde estás a punto de hacer una tontería y pasa una mosca y te entretienes. Ahí es tu wifi. Así como de, hey, desconéctese de ahí. Desconéctese de ahí. Son esos detallitos, ¿no? A ver, los leo porque quiero tocar este tema de la paciencia, pero quiero saber antes, ustedes, ¿qué es lo que entienden por paciencia? Ya sea lo que ustedes han aprendido, lo que encuentran en Google, lo que les da el diccionario. A ver, quiero leerlos, quiero saber esta parte. No saben cómo estoy disfrutando esta cajetilla de cigarros. Estos, no sé qué les pasó, pero saben deliciosos. Ay, me aprovecho antes de que ya dejen de haber.
Ok, yo no veo comentarios. ¿Qué no les interesó el concepto? Ah, sí, a ver. Dice aquí, Ana Luz, tolerar al tiempo, al otro y a las circunstancias para que se cumplan objetivos, tiempos u objetivos. Darle al otro el trato que me gustaría recibir. Ok, es un muy buen planteamiento, muy filosófico, solo que la palabra tolerar es como decirle al otro que tiene la razón cuando en realidad yo la tengo. Va por ahí la tolerancia, ¿eh? Entonces no es tan buena. Y luego dice Trinidad, aún no florece, sigo cultivándola con mucho ahínco. Siento que no la comprendo bien. Bueno, ahí les va un comentario de la cultura yoruba, que es la paciencia y que además es indispensable para el cumplimiento del destino. Cuando estamos muy bombardeados por el mundo, vamos a imaginar en este momento, en el ejemplo que vamos a explicar ahorita de la paciencia, vamos a imaginar que estamos en un espacio vacío, alrededor de nosotros hay unas vías y va un tren pasando rápido. Nosotros tenemos que buscar cómo subir. Y hay gente que se pone ansiosa y quiere subir y el tren es muy rápido, pues lo avienta o no entra o se lastima, vaya, pasan cualquier situación. Eh, la paciencia entonces no sería esperar a que el tren se detenga y a ver en qué momento ya me puedo subir. A ver, si lo que me está nublando es mi ansiedad porque no me puedo subir al tren, porque ya me dolió intentar subir al tren, me voy a poner en un punto donde pueda ver al tren funcionar, adaptar mi vista a su velocidad. Y empiezo a calmarme. En este momento no estoy preparado para subirme al tren. ¿Se acuerdan que hace un rato hablábamos de estoy hecho o no estoy hecho para esto? En ese sentido, la paciencia es así. Reconocer primero, en este momento no estoy listo para subirme a ese tren. Uh-huh. Tengo que subirme porque está alrededor de mí y no va a cambiar el rumbo hasta que yo me suba. Pero cada vez que lo intento me lastimo. Cada vez que lo intento algo sale mal. Pues me voy a sentar y voy a empezar a analizar el movimiento del tren. Hasta que mi cabeza empiece a comprender en qué punto me puedo subir. El tren no se va a detener solo porque nosotros lo deseamos. Nosotros somos los que nos tenemos que preparar para subirnos al tren. Uh-huh. Después de un buen rato de análisis nos damos cuenta que sí podemos subirnos al tren y ya detectamos en qué momento en la curva que da es el momento ideal para subirnos y poco a poco nos vamos acercando y nos vamos adaptando a su velocidad y a la percepción. La capacidad del ojo que tiene para recibir esa velocidad y entender en qué momento se debe de subir. Eso es la paciencia y de repente nos subimos. Ahí se ejerció la paciencia. Ajá. No tuvo nada que ver con esperar, tuvo mucho que ver con reconocer qué somos, quiénes somos, en dónde estamos, qué tan capaces somos y a partir de ahí analizar el entorno para empezar a adaptarnos. Pero siempre queremos hacer las cosas como muy a fuerza, ¿verdad? O nos rendimos y dejamos, pues que pase lo que tenga que pasar, ahí Dios dirá. Sí, pues nosotros no lo vemos así. Nosotros lo vemos como más de analiza por qué en este momento no te puedes subir. ¿Qué está pasando para que no te puedas subir? Ajá. Dice Valentín Cuadros, todo fluye y llegará a su tiempo. Nosotros somos los que debemos de... Todo fluye, todo está fluyendo todo el tiempo y a veces no nos podemos subir al tren. Nosotros somos los que tenemos que convertirnos en el objeto que hace clic en el momento correcto, desarrollarnos y reconocer qué somos y qué no somos y hasta dónde podemos y hasta dónde no podemos. Uh-huh. Saulo Sánchez García, saber aguardar lo que es para ti y los tuyos. Más o menos, porque sí tiene mucho que ver con la comunidad. Ajá. Eli López, capacidad de tolerar todas las adversidades y felicidad dándole tiempo al tiempo. ¿Por qué darle tiempo al tiempo cuando te tienes que dar tiempo tú para autoanalizarte y reconocer por qué no estás haciendo bien las cosas? ¿Por qué los ambientes no son los propicios para ti o por qué no se apta en ese momento? Es que nosotros no podemos apartarnos del mundo y esperar a que éste nos mueva a su antojo. ¿Sí? Nosotros debemos ser una parte activa y funcional del mundo y reconocer cuando estamos listos. Uh-huh.
Alfonso Rodríguez Ábrego, saludos. Saludos, maestro, un gustote. Hasta la ciudad de Puebla, cuídense mucho, por favor, que andan allá también en foco rojo con este rollo de la situación sanitaria. Pues cuídense mucho, por favor. Amigos, ¿qué les va pareciendo la plática? ¿Qué otro concepto quieren que tomemos antes de que se haga aquí un cierre glorioso, bonito, chulo, precioso? Me gustó, hoy tuvieron muy buena respuesta, significa que les va gustando, eso me alegra bastante y espero que les sirva mucho. Estas pláticas las hago porque les quiero compartir y se los dije hace un rato, quiero compartirles tal vez lo que es una de las cosas que más amo, que es la filosofía de Isés el Agba. No estoy con la intención de adoctrinar a nadie, creo que es muy bueno de repente escuchar a otros y cuando los escuchamos cuestionarnos un poco y a veces no estamos de acuerdo y como que, ay, ¿por qué dices eso? Si eso no es así, no es como me lo enseñó mi abuelita. Pues no, pero el mundo avanza y poco a poco vamos analizando y vamos viviendo y a veces nos da flojera de analizar y pues no queremos dar estos pasos, ¿no? También es como sacudirnos un poquito de la monserga y, y decidir ir un paso adelante de nuestra propia vida para cumplir con nuestro destino, porque si tenemos las cosas enfrente y no las aprovechamos es nuestra decisión, pero están hechas para nosotros. A ver, dice Trinidad Hernández, reconocer y adaptarse. ¿Hay algún ejercicio que recomiendes? Sí, yo te recomiendo, a ti y a todos los internetes que me están viendo en este momento. Hay que analizar todos los días, bueno, todas las noches, antes de dormir, 5 minutitos, cuáles fueron los actos más trascendentales de mi vida hoy. Que se me quemó la comida y me puse de malas durante todo el día, que me tropecé y me lastimé, que la persona con la que estaba hablando de repente se me puso medio flamenca y yo en vez de controlarme también le entré a su juego. Vaya, es como analizar los elementos más trascendentales y ya con la cabeza más fría analizar, bueno, ¿qué era lo correcto? Ajá. ¿Qué era realmente lo que debía haber hecho? ¿Por qué dañé mi día? ¿Por qué dañé mi relación con una persona? ¿Por qué acabamos mal? ¿Por qué hoy estuve más a disgusto con mi trabajo? ¿Por qué hoy me sentí que no quería ya continuar? ¿Qué es la decisión que tomé hoy? Que marcó todo mi día y que evidentemente va a marcar mi mañana porque ya mi percepción ha cambiado. ¿Sí? Mm, Cuando nosotros hacemos esto un poco antes de dormir, eh, como que nos relajamos, como que soltamos ya el problema, ya soltamos el mal día, soltamos lo que nos está haciendo daño. Y empezamos a ser un poco más observadores al día siguiente de eso lo hice ayer. Es momento de detenerme antes de que suceda lo mismo. Uh-huh. No quiero tener otro día igual. Pero es porque debemos ser conscientes de las cosas que hacemos, porque además es que fulanito me hizo, fulanito me dijo, y es que me pasó tal cosa y fue culpa de los demás. Hay responsabilidades. Uh-huh. Nosotros tomamos decisiones buenas o malas, entre ellas permitir que otros nos hagan daño, que otros abusen, que otros sean como un poquito inapropiados para nuestra vida y seguir permitiéndolo. Es nuestra responsabilidad. Y si no somos conscientes de la parte que nosotros estamos colaborando, nosotros vamos a seguir con el tema de la palabra culpa. Y la culpa son cosas irreparables. Pues hay que reconocer que tenemos responsabilidad incluso en el daño que nos hacen otros. Y, y a veces confiar en la persona equivocada no significa que tenga derecho sobre nosotros, pero sí tenemos la responsabilidad de que ya teníamos focos de alerta y seguimos ahí, seguimos haciendo, seguimos permitiendo. Sí. Sería muy bueno que hiciéramos este ejercicio todas las noches y veamos hoy qué hice que cambió mi día para bien, que lo cambió para tan bien o que lo cambió para mal. Y a partir de ahí es un desarrollo de la paciencia. Tal vez hoy no estaba preparado para esto y de todos modos insistí en hacerlo. A veces es bueno reconocer hasta dónde estamos preparados para algo.
¿vale? Keila, ¿cómo saber si las decisiones que tomamos si nos están encaminando a nuestro destino? Regularmente, cuando tomas una buena decisión que te está enfocando en tu destino, pues te empiezas a ir en racha, después se presenta otra que, que te lleva a otra situación de éxito y que además implica que estás preparada para eso. Ajá. Siempre hay que reconocer esa parte. Estoy preparado para esto. Ajá. Sí puedo hacer esto, sí puedo ir a tal lugar, sí se está prestando para aquello. Y si no está saliendo, mejor ni te alteres, dejas que la vida fluya. En este momento tal vez yo no estoy preparado para esto, más allá de si es para ti o no. Quitemos el narcisismo y seamos un poco más objetivos. No es que algo sea para nosotros, es que a veces es para nosotros, pero no estamos preparados. Entonces, ir poquito a poco, viendo en las decisiones, estoy listo para esto. Algo que, por ejemplo, yo les recomiendo mucho a las personas que acaban de romper con una relación, lo primero que les digo es, ¿sabes qué? A partir de ahora, quédate un rato solo o sola, reconócete, trabaja en ti, aliviánate, y la próxima vez que veas que hay la posibilidad de tener una relación con alguien, te preguntas, ¿yo puedo ser una buena pareja? Y si la respuesta es sí, ahora demuéstralo. Pero si titubas en la respuesta, significa que hay una parte de ti que todavía no está muy en disposición de, de serlo. Y también es válido, porque en el momento en el que tú quieres forzar las cosas por el deseo, puede ser que estés dañando el destino de alguien más. Aguas. Va por ahí el tema de encaminados con nuestro destino, va mucho por la autorreflexión. Eli López, súper genial, nos pones a reflexionar, gracias, es la idea. Saúl Sánchez García, entiendo que estamos en un mundo material siguiendo el concepto de reencarnación. Al subir un escalón cambias a otro mundo. Seguimos en el mundo material. Aquí existe todo lo que estás buscando, muchacho. Todo lo que estás buscando está aquí, nada más no siempre estamos preparados para todo. ¿Eh? ¿Qué les pareció? ¿Qué les ha parecido la charla que tuvimos esta noche? Siendo las 11:45. ¿Qué les ha parecido? ¿Les está gustando? ¿Les está gustando estas dinámicas? ¿Quieren que las continúe? A ver, cuéntenme, los leo. Dense, como dicen por ahí. ¿Qué otros temas les gustaría que fuéramos tocando? Yo toqué este de la reencarnación, porque además en el en vivo del martes, como que hubo mucha plática al respecto, muchas dudas al respecto, y sobre el tema de que si Dios es igual y todo eso, y de ahí dije, hay otros temas que también están en fila, pero creo que este es muy importante para darle contexto a los demás temas. Entonces, creo que abusando un poquito de la flexibilidad del tema, pues bueno, les traigo este concepto. ¿Qué otros temas quieren que toque? Para igual hacerlo el próximo martes. ¿Sí? Y como dato, un comercialote, ¿eh? Aquí en el video aparece un like. Y ahí viene mi página, Carlos Flores Guillenifa. Me pueden buscar así y ahí les aparezco. A la 1 de la mañana, hora de México, para los noctámbulos, voy a tener una plática donde yo soy co-conductor con Jennifer Cabrera Fernández, una gran amiga de Venecia, Italia, y es mexicana. Y vamos a hablar de los sueños misteriosos. Entonces, por favor, los que estén despiertos de madrugada, acompáñenos y vamos a inaugurar este proyecto. ¿Sí? ¿Alguna otra cosa que quieren que toquemos, chicos? A ver, díganme qué tema quieren que toquemos el próximo martes. Gracias por compartir tu conocimiento. En un mundo en el que todo tiene precio, pero poco tiene valor, debemos de dar las cosas que nos componen, que nos hacen, lo que nos ha traído hasta este lugar. Entonces, por favor, ustedes también, con sus amigos,
en sus redes, con su familia. Den lo mejor que tengan. Si lo mejor que tienen es hablar de no sé, de la paridad de peso frente al dólar, ni yo me la creí, háganlo. Si lo mejor de ustedes es decirles a sus seres queridos, yo he vivido estas situaciones que han sido terribles y no quiero que tú las pases. Tal vez no lo entiendas ahora, pero si la pasas, quiero que sepas que yo estoy contigo, ¿sí? Porque ya he vivido esta parte. Eso es como dar lo mejor de nosotros, ¿sí? El decirle a nuestro vecino, oiga vecino, ¿sabe qué? Usted casi y yo no hemos hablado y pues ahorita no nos podemos saludar, pero voy a ir a la tienda, quiere que le traiga algo, se lo dejo ahí en su puerta. Eso es dar lo mejor de nosotros. Y es momento de que consideremos el valor que tiene la comunidad, ¿sí? Así que, por favor, den lo mejor que tienen ustedes, lo mejor que esté en su ser, lo mejor que puedan dar. Siempre tenemos algo bueno que dar. Y eso a veces ayuda a que los destinos de otras personas se cumplan. Y que entonces esta vida haya valido la pena para otros y para nosotros mismos. Trinidad Hernández, esa cara de, oh, ¿qué onda? Pues sí, vamos a tener un problemita con Jennifer al ratito, ese va a estar sabrosón. Ella lo dirige, va a aparecer en mi página y en su página, y en varios lados. Entonces, noctámbulos, hablemos del mundo de los sueños. Uh-huh. Adriana Rojas, hello, como siempre llegando tarde, has de ser funcionario de gobierno. Trinidad, genial ver la repetición. Sí, es a la 1 de la mañana, hora de México. Ajá. Eli López, súper genial. ¿Los sueños en qué horario? 1 de la mañana. Adriana Rojas, habla del tercer ojo. Dentro de ICESE no existe un tercer ojo, pero sería bueno tocar el tema. Puede ponerse bueno. Saúl Sánchez García. Pues bueno, a ver otro mensajito. Adriana, cállate los ojos. Los ojos no hablan. No manches. Trinidad, también muchos corazones. Hago reverencia, mujer, muchas gracias, porque además tú eres una persona que uno disfrutó mucho conocer ahora que estuvimos allá en Poza Rica. A todos ustedes espero verlos pronto y podernos darnos un fuerte apretón de manos, un fuerte abrazo y salir a comer. Solo cuídense mucho, por favor. ¿Sí? Llévensela relax y cuiden mucho a la gente que aman. Y hasta la desconocida, nunca sabemos, el mundo es una gran red. ¿Sí? Pues haciendo un resumen rápido, la reencarnación es un concepto dentro de la tradición de Isaac el Agba, donde nosotros buscamos cumplir nuestro destino. El destino nosotros lo decidimos en el cielo, ponemos determinados objetivos, en la vida material los cumplimos o no los cumplimos. Si los cumplimos todos y cada uno, subimos de nivel. Si no, y reencarnamos en otro nivel espiritual en esta tierra. Si no los cumplimos, regresamos nuevamente a la tierra en otra vida a terminar los objetivos, las cosas que dejamos pendientes. Para esto entonces nosotros debemos de valorar el destino del otro, debemos de valorar muchísimo el valor que tiene el individuo. Y como un dato, siempre que conozcan a alguien, que traten con alguien, procuren que sea mejor persona a partir de que les conoció. Con lo que puedan, pero inténtenlo. Es una forma en la que honran y bendicen la existencia de ese individuo. Y al hacerlo, están generando un cambio en el resto del mundo. Debemos de ser un poco más observadores de las necesidades de los demás. ¿Sí? Luego entonces,
encontramos que cuando nos desalineamos de nuestro destino, es porque estamos en un camino, decidimos tomar otro y pasamos por situaciones para las que no estamos hechos. Entonces, la autorreflexión, el autoanálisis, como parte de los conceptos que forman la idea de Isés el Ajba sobre la paciencia, nos ayudan a comprender en dónde está la persistencia del error, cuál es el error cotidiano, el recurrente, y nos lleva a tener el mismo resultado. También a quitarnos un poquito de la obstinación de a fuerza querer hacer las cosas a nuestro pinche modo. Y por último, esto nos conecta con la capacidad de formar un ambiente más sano, donde además nosotros convivimos en mayor armonía. ¿Ok? Comentan Trinidad Hernández, muchas gracias corazón a corazón. Nos estaremos viendo pronto allá en Poza Rica, estoy seguro. Adriana, sí hablan, dicen que son la ventana del alma. Entonces hablan en un sentido simbólico, porque los ojos no tienen cuerdas vocales, ¿ok? Lo que das recibes, karma, destino o como le digan. No, el karma dentro de la cultura hinduista es el resultado de tus acciones. El destino es un conjunto de decisiones que tenemos en el cielo y que en la tierra se manifiestan. A lo que tú te estás refiriendo entonces es que la causa y el efecto, pues es lo que se ve. Si tú eres hinduista y utilizas el concepto de karma, pues está chido. Si no, entonces eres ecléctica. Ana Luz Carvajal Moll, sí, por ejemplo, logramos cambios en esas personas, pero por malos entendidos apartan. ¿Qué pasa? Bueno, es que nosotros no somos permanentes en la vida del mundo. Hay veces que solo estamos para cruzarnos un momento y seguir por separado. Y también hay que honrar y valorar esa situación. Ajá. Nadie nació para hacer las cosas muy a su modo. Porque cuando mi destino está en funcionamiento, también está tu destino en funcionamiento. Y a veces pues vamos a seguir en contacto, pero en caminos paralelos y muy alejados. O simplemente nos encontramos de manera ocasional y espontánea y no nos volvemos a ver en la vida, como pasa en el transporte público, por ejemplo, ¿no? Y ahí estamos tratando de cumplir nuestro destino. Entonces, cuando logramos cambios en otras personas, pero por algún malentendido se apartan, agradece haberle conocido, honra lo bueno que has vivido con esa persona y sigue tu vida a partir de lo que ahora ya eres, porque te transformaste a partir del otro. ¿Sí? Eli López, excelente el tema el hoy, muchas gracias. Muchos hoy de nada. Qué bueno que les gustó el tema. Fececita, ya llegaste bien tarde, mija. Sandra Pinal, ya llegaste bien tarde también. Ustedes se me hace que son funcionarios de gobierno. Llegaron tarde perdiéndose el bono de puntualidad. ¿No les digo? Pues les invito a que revisen la retransmisión de este video si tienen alguna duda. Son las 11:56, me voy a tomar un cafecito, a cenar algo, porque a la 1 de la mañana arrancamos con Jennifer un tema sobre los sueños muy interesante. Entonces, por favor, pasen a mi página, Carlos Flores Guillén Ifá, le dan like y están pendientes de la transmisión si están despiertos a la 1 de la mañana y si no, mañana ven la retransmisión. Muchísimas gracias por acompañarme. El martes nos estamos viendo aquí en mi perfil. Esto ya es algo como más privado, más íntimo, todo el rollo. Cáiganle, si se lo quieren mandar a alguna amistad, a alguna persona que crean que le puede servir, mándenselo por mensaje privado, compártanlo, etiquétenlo, lo que sea, y disfrútenlo. ¿Sí? Vamos a hacer que tal vez el destino de otras personas se cumplan, para que cuando reencarnen den un paso más arriba. Todos debemos de cuidar el bienestar de todos. Adriana Rojas, ¿estarás tú también con Jennifer? Sí, voy a estar ahí de coconductor, pero ya no va a ser imagen, solo va a ser voz. Va a estar muy interesante. Necesita tarde, pero aquí estamos. Al rato veo la retransmisión. Un abrazote.
José Luis Ramírez Anteliz, cuídate, amigo, cuida a tu familia. Tenemos fallas en el internet y casi no entendemos, pero veremos la repetición. Revísenla, porque sí, creo que estuvo bueno. Y aquí no me pareció tan trabado. No sé si a todos les apareció como trabadón, pero espero que no. Espero que no. Yo aquí desconecté todo para solamente enfocar el internet para ustedes. Ana Luz Carvajal, saludos a ti, a la familia, a todos. Igualmente, mi hija, saludos a todos, por favor. Nos estamos viendo el próximo martes, nos estamos viendo también al rato en el en vivo con esta Jennifer Cabrera, vamos a estar echando un buen cotorreo. Vean la retransmisión, compártanla, disfrútenlo y si ya se van a ir a dormir, sueñen con lo que quieran soñar, pero no dejen de hacerlo. Sean buenos amigos, buenos hermanos, buenos hijos, buenos primos, buenos todos, en la medida de lo posible y disfruten la vida. Nos vemos muy pronto. Descansen.